iniciar la clase de hoy de teoría económica con la diferenciación entre lo que es lo contable, lo económico y financiero. Esto es bastante interesante desde el punto de vista de la confusión que normalmente se tiene por el tema. Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de confundir los términos y los enfoques, incluso de los países, de los enfoques de los mismos, ¿no? Hablándose de financiero como si fuera, hay una diferenciación bien importante del enfoque de cada uno de ellos, ¿no? Perdón que, okay. Entonces hablamos de que contable se centra en la medición y reporte de los resultados financieros de una empresa durante un periodo determinado. Basado en la información financiera encontramos los estados financieros. En realidad, este, si ordenamos esto de lo más, de lo general a lo específico, primero hablaríamos del sector económico, luego del sector financiero y luego una parte del financiero vamos a hacer contable, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente cuando hablamos de económico hablamos del país, de las grandes variaciones del país, de los países, las naciones. Este, Cuando hablamos de financiero se enfoca en la gestión del dinero, de los recursos monetarios de cualquier organización, ¿eh? De la toma de decisiones, de cómo invertir el dinero, de cómo encontrar algún tipo de financiamiento. Y lo contable básicamente es la información, el insumo para poder tomar decisiones de índole financiera. Cuando hablamos entonces de teoría económica, nos remitimos principalmente a, o ya lo habíamos conversado en clases anteriores, la teoría económica tiene dos grandes ramas de estudio. Una primera rama parte del estudio macroeconómico y la otra rama de estudio de la parte microeconómica. Vamos a estudiar teoría económica a partir de lo macro para llegar hacia lo micro, ¿no? Incluso en el orden de las materias que ustedes tienen, probablemente ese sea el enfoque, de lo general a lo específico. Tomando en cuenta eso, este, podemos definir que las políticas económicas o las políticas económicas, la macroeconomía, el enfoque macroeconómico busca estudiar las políticas macroeconómicas. Y las que son las políticas económicas, mejor dicho, básicamente va a comprender de las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país y para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. Es aquí donde entonces viene el enfoque o la diferencia entre lo que es la economía política y la política económica, donde podemos ver que la economía va a estudiar, este, estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, analizar el comportamiento de las decisiones y acciones de los humanos, es decir, estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones relacionadas con la producción, distribución y consumo. Mientras que la economía política es una rama de la ciencia económica que estudia desde el gobierno cómo se organiza la producción, la distribución, el intercambio y consumo de bienes y servicios en la economía, en las distintas sociedades. Y desde el punto de vista de la política económica, comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía a través a través de las intervenciones se pretende controlar la economía del país para proporcionar la estabilidad y su buen funcionamiento. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el ejemplo, ahí tenemos las diferencias propias de estos tres términos. Seguimos entonces, desde el punto de vista macroeconómico, ahí hablamos de que existe objetivo, la política macroeconómica la perspectiva macroeconómica estudia cuatro grandes objetivos.
el crecimiento económico, el empleo, los precios y el comercio exterior. Para estudiar el crecimiento económico, la variable con la cual vamos a comenzar a estudiar es el Producto Interno Bruto. Y se van a implementar políticas fiscales y monetarias para su estudio, o para su análisis, para su corrección o para su ejecución, ¿no? Como lo quieran ver. Desde el punto de vista del empleo, se va a estudiar la tasa de desempleo. Para ello se van a utilizar las políticas fiscales, monetarias y las políticas de ingreso. Desde el punto de vista de los precios, va a estudiar la tasa de inflación. Para eso vamos a utilizar las políticas monetarias. Y desde el punto de vista del comercio exterior, vamos a estudiar X, que son exportaciones, menos M, que son importaciones, y vamos a estudiar las políticas comerciales. Todo eso nos hace hablar de que las políticas económicas son cuatro grandes políticas. Creo que ya algunas de estas cosas las habíamos mencionado, vamos a ir adelantando un poco. Existen las políticas de comercio exterior, ¿okay? Existen las políticas monetarias, las fiscales y las sociales. Cuando hablamos de monetaria, básicamente estamos hablando de que las políticas monetarias son las que controlan el uso del dinero, los tipos de interés para la consecución de los estilos de economía. Cuando hablamos de políticas fiscales, básicamente consiste en la utilización del gasto público, ¿okay? Y los impuestos para conseguir los objetivos determinados. A través de las políticas fiscales, hablamos de lo que son los ingresos y los gastos públicos. Las políticas monetarias controlan todo lo que es las tasas de interés activas y pasivas en la banca y todo lo que se llama la liquidez monetaria de un país. Luego hablamos de políticas sociales, que me dice o la podemos definir como una política social, es el tipo de política destinada a beneficiar a la población, ya sea en su conjunto o a un sector determinado que experimenta un problema en concreto. ¿Okay? Y luego hablamos de la política de comercio exterior, me dice la política comercial es el conjunto de las regulaciones que determinan cómo se desarrollan las relaciones económicas entre las empresas, individuos o agentes en el extranjero. Básicamente es aquí donde hablamos de la lámina anterior, aquí ve, en esta lámina anterior donde hablamos de exportaciones e importaciones, aquí estamos hablando de que un país se relaciona con el resto del mundo y a partir de las políticas de comercio exteriores que vamos a estar de alguna u otra forma determinando cuánto es el volumen de ventas que saca el país hacia el resto del mundo o viceversa, cuánto es el volumen de compras que le hace el Venezuela, en este caso donde estamos, hacia, a los demás países del mundo. La política monetaria básicamente estudia eso, ¿no? Este, estudia la liquidez monetaria. ¿Qué es la liquidez monetaria? La liquidez monetaria, vamos a estar hablando, definiendo la liquidez monetaria, que es la cantidad de dinero que puede haber en un país en manos del público, que también lo llaman la masa monetaria, ¿no? Mientras más masa monetaria, mientras más liquidez monetaria pudiese existir en un país determinado, probablemente los precios tiendan a subir más porque tenemos el dinero en nuestras manos y es susceptible al tener dinero disponible, porque es susceptible a que el consumo de bienes y servicios aumente, por lo tanto pueden aumentar como estamos consumiendo, pueden aumentar también en la misma proporción el precio de esos bienes y servicios, generando lo que se llama inflación. ¿Ok? Me dice, mediante el uso de la política monetaria, los países tratan de tener influencia en su economía, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación y el desempleo, el crecimiento económico en valores estables. La política puede ser monetaria expansiva o restrictiva. Cuando hablamos de política monetaria expansiva, básicamente estamos hablando de, eh, de aumentar la cantidad de dinero del país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir el crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Mientras que cuando hablamos de política monetaria restrictiva, ahí se trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación
Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento, aumentando el desempleo y reduciendo la inversión. ¿Cuáles son los objetivos de la política monetaria? ¿Okay? Hoy en el día vamos a ver la política monetaria, pasando para la próxima clase la política fiscal. ¿Okay? Controlar la inflación, es lo que hemos venido diciendo en estos minutos, mantener el nivel de precio en un porcentaje estable y reducido. La inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas, mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. En la próxima clase vamos a estar hablando de los tipos de inflación y creo que es parte de uno de los trabajos que les coloqué para desarrollar la materia. Luego debemos reducir el desempleo, procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizan políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Tenemos que hablar también de conseguir un crecimiento económico, ya que se asegura que la economía del país crece para poder asegurar el empleo y bienestar. Para ello se utilizará la política monetaria expansiva. Luego, de lo que veníamos conversando, ¿cuál es mejorar la balanza del saldo de la balanza comercial? Cuando hablamos de mejorar el saldo de la balanza comercial, estamos hablando de mejorar las relaciones o la relación comercial entre los países. Es decir, evaluar qué, qué cantidad de bienes y servicios tenemos para invertir, importamos o qué cantidad de bienes y servicios exportamos. Es decir, a cuántas personas le vendemos fuera de Venezuela, cuántos miles de millones de dólares y qué países nos compran fuera de Venezuela, eso es exportar, y cuántos miles de millones de dólares le pagamos nosotros a países fuera del mundo por bienes y servicios que nos hacen falta aquí, eso se llama importar. ¿Ok? Luego estaríamos conversando de, bueno, ya, aquí hubo un error de mi parte. La política, esta lámina debería estar adelante, pero bueno, ya lo vemos cómo son las distintas políticas económicas. Y aquí también hubo otro error de mi parte, porque entonces uno de los objetivos de la política monetaria es controlar la inflación, y aquí estamos definiendo la inflación. Cuando definimos inflación, entonces se entiende que inflación va a ser el aumento sostenido de los bienes y servicios que se puede existir en una economía en un momento dado, en un tiempo determinado. ¿Okay? Es decir, con el poder adquisitivo que podemos tener en bolívares, cuántos bienes y servicios podemos comprar de dichas unidades en un tiempo determinado, en un momento determinado. En, es decir, mide la capacidad adquisitiva de cada uno de nosotros. Mientras más alto sea el precio de los bienes y servicios que nosotros adquirimos normalmente, estamos perdiendo capacidad adquisitiva. Y ahí en la lámina lo tengo. Se define también como la caída en el valor de mercado, de poder adquisitivo de una moneda en una economía en particular. Y me da la definición, porque se diferencia de la evaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación a otras, cotizadas en los mercados internacionales como el dólar estadounidense, el euro o el yen. La inflación, entonces, se calcula a través del famoso IPC, Índice de Precio al Consumidor, que son algún tipo de estadística que lleva el Banco Central de Venezuela, monitoreando constantemente el aumento sostenido de los precios de lo que se llama la cesta básica o la canasta básica de los hogares de cada uno de nosotros: la alimentación, vestido, vivienda, calzado, salud, medicina, etcétera, etcétera. ¿Okay? Es un poco eso. Y es propio, o lo lleva este índice, lo lleva el Banco Central de Venezuela. Y aquí tenemos entonces, con esto terminamos, los tipos de inflación. ¿Okay? Tenemos una inflación que la llamamos inflación galopante, que la inflación galopante es aquella cuyo nivel supera los dos dígitos en un año, es decir, cuando la inflación es más del 10% anual. La desinflación
La desinflación es un fenómeno en el que el crecimiento de los precios o lo que denominamos inflación se reduce. Sin embargo, sin, eh, eh, sin este llegar a alcanzar crecimiento cero negativo a lo que denominamos deflación. Hiperinflación es una subida descontrolada de los precios de una economía. Generalmente se suele considerar hiperinflación cuando la inflación aumenta en dígitos anuales más del 100, no más del 1000, más del 100%. La deflación es una contracción de la oferta monetaria en una economía que puede provocar una baja general de los precios de la misma. Es decir, lo contrario de la inflación. Y la estanflación es lo que llamamos estancamiento con inflación. Surge cuando la economía de un país se encuentra estancada, es decir, no crece y a la vez se encarece el costo de la vida motivado a una elevada inflación. Esta combinación provoca el empobrecimiento de la red. Luego hablamos de lo que es el desempleo. Cuando hablamos de desempleo, es la cantidad de personas que pueden trabajar, este, pueden trabajar y no lo están haciendo. Están en incapacidad de trabajar física, mentales, intelectuales, y no lo están haciendo producto de una situación específica. Cuando pasa, eso lo vamos, no, se va a denominar en economía la población económicamente activa. Cuando somos parte de la población económicamente activa y esa parte de la población económicamente activa no está trabajando, es lo que vamos a llamar tasa de desempleo. ¿Okay? Básicamente, tenemos que ser, para ser parte, considerarnos parte de la población económicamente activa, en teoría debemos ser mayores de edad, entre los 18 y 65, 70 años, que es la edad de retiro de los adultos mayores. Entonces, y estamos en condiciones físicas, mentales para poder trabajar. Hay tres tipos de desempleo: el friccional, el estructural y el estacional. El friccional es aquel que viene producto, nos quedamos desempleados por algún cambio en la tecnología, es la revolución tecnológica o la evolución tecnológica o el desarrollo tecnológico sustituye la mano de obra por las máquinas y caemos en un desempleo. El estructural, en algunas regiones del país hay más desempleo que en otros. Por ejemplo, ustedes mismos cuando están en el área andina, probablemente haya más desempleo que en el área central del país donde están las grandes empresas. Y el estacional es aquel desempleo que está relacionado con las épocas del año. ¿Okay? Probablemente el comercio emplee más personas en Navidad por la misma época de sembrina, pero en enero hay un mayor desempleo porque termina dicha época, los carnavales, la Semana Santa, los meses de agosto para los hoteles, entre otras cosas. Por ahora lo vamos a dar hasta aquí. Vamos entonces la semana que viene o la próxima semana a hablar del tipo de cambio y vamos a entrar a hablar de lo que es las políticas fiscales, que no son muy peritas.